Perfecto. Bueno, entonces nuevamente muy buenos días o tardes, como estemos en Perú en estos días. Continuando con nuestro proyecto sobre los lípidos parenterales en el paciente quirúrgico. Recuerden, la conferencia anterior estábamos hablando sobre esas bases metabólicas de los lípidos. Espero que eso haya sido claro. Si no, acuérdense que tenemos la oportunidad de preguntas, pero la intención que tenemos es no complejizar esto para un cirujano, sino por el contrario, considerando que somos cirujanos y somos prácticos, pragmáticos y todo nos gusta muy práctico, pues la idea de estos talleres es aterrizarnos a todos nosotros como cirujanos en la importancia que tienen los lípidos, la formulación de lípidos parenterales en el paciente quirúrgico. Esto entendido en el contexto de los pacientes que están bajo terapia nutricional y especialmente cuando están con algún tipo de nutrición parenteral, ya sea total, mixta o cuando tiene fórmulas listas para usar, que será nuestro tercer encuentro en el taller. Recuerden, mi nombre es Juan Carlos Ayala, yo soy advisory para Fresenius para Latinoamérica y ese es mi conflicto de interés, pero por otro lado, por eso estoy con ustedes en estos talleres y yo soy cirujano de la ciudad de Bogotá y cualquier cosa, por favor, siéntanse con la confianza de contactarme o preguntarme. ¿Qué pasa? La primera conferencia que dimos fue entonces como las bases metabólicas, como los lípidos, al contrario de las creencias que teníamos previamente, que eran un nutriente tóxico que inmunosuprimía, que favorecía anticoagulación, que alteraba la migración del leucocito, que alteraba la función del linfocito, que alteraba la plaqueta, etcétera, que aumentaba los triglicéridos de forma exagerada. Vimos cómo esos son mitos que están realmente muy desvirtuados a la fecha de hoy para el 2024 y por el contrario, los lípidos como nutriente, como un componente esencial de la nutrición en los pacientes, ya sean quirúrgicos o de otro tipo de, 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 de perfil, son esenciales. Por un lado, cuando hablamos de fórmula lipídica, recuerden que cuando un paciente está con nutrición parenteral, el paciente con nutrición parenteral tiene que tener un constituyente claro. En una bolsa van carbohidratos, van proteínas y van lípidos y asimismo van micronutrientes entendidos como vitaminas, elementos traza y electrolitos. Y esto característicamente le da una composición de una nutrición parenteral completa. Yo les hablaba en el anterior taller como fórmulas que son solamente constituidas por aminoácidos y por carbohidratos en adultos ya no se están utilizando. Hay una población de pacientes que son especialmente neonatos en donde esas fórmulas de aminodextrosas tienen muy fuerte indicación, pero actualmente en nuestro medio en adultos no se indican. Cada vez que usted vaya a utilizar una nutrición parenteral o la implemente, en su servicio tiene que tener los tres componentes, carbohidratos, proteínas y lípidos, para poder entonces generar una nutrición completa. ¿Me disculpan el sonido? Entonces, qué pena con ustedes, es que tiene un sonido ahí atrás. Cuando hablamos de lípidos, entonces consideren que el lípido es un amigo muy fuerte para la nutrición porque como componente energético es muy bueno, considerando que cada vez que usted aporta un gramo de lípidos, el paciente o en el proceso metabólico se pueden obtener 9 kilocalorías o incluso 10 dependiendo de la fórmula. Me explico. Cuando usted está nutriendo a una persona, su principal interés es en aportar calorías, que son las que se traducen en energía, y hablábamos en el taller anterior como la energía necesaria para generar una adecuada respuesta inflamatoria y sobre todo para generar una adecuada cicatrización, componente fundamental en nuestra práctica quirúrgica. La cicatrización sí implica adecuadas anastomosis, adecuada evolución postoperatoria, etcétera. Entonces, cada vez que yo aporto un gramo de lípidos en una nutrición, especialmente por la parenteral, se mide más, pues yo obtengo 9 kilocalorías, en contraste con los grasas y con las proteínas, en donde el aporte calórico en un máximo llega a 4 kilocalorías por cada gramo que yo doy. Segundo, recuerden que no es lípido el mórbido, no es el lípido el responsable de esos eventos adversos que muchos de ustedes conocen, en donde hablamos de inmunosupresión, etcétera, sino es la dosis utilizada. En este momento, la dosis utilizada en un paciente adulto quirúrgico se recomienda entre 0.8 gramos a 1.5 gramos por kilo día. Si ustedes tienen pacientes que estén con dosis mayores de 1.5, esos pacientes son los que exhiben esas condiciones de hipertrigliceridemia, de alteración de la inmunidad o de anticoagulación o de todas juntas. Si yo tengo dosis de 2,5 o 3 gramos por kilo, que son exageradamente altas, son esos pacientes que están sometidos a un riesgo muy alto de complicaciones asociadas
a la dosis alta de lípidos en su parenteral. Cuando hablamos de fórmulas de lípidos, estas fórmulas que vienen en una bolsa, ya les muestro, vienen constituidas por triglicéridos, que vienen de diferentes tipos de aceites, esteroles, que son el componente de los fitoesteroles, que es el colesterol, pero de las plantas, y fosfolípidos como tal, y otro componente importante es claramente la presencia de vitaminas, especialmente la vitamina D. Entonces, cuando yo pongo lípidos por vía parenteral, ya esos lípidos vienen preparados de tal forma que ya tienen unos pseudokilomicrones. Recuerden que kilomicrón es esas proteínas de muy baja densidad que transportan cuando hay una vía normal de alimentación y el lípido llega por boca y llega al intestino delgado, en la barrera mucosa se desdobla por las lipasas en el intestino y se rompen sus constituyentes, se rompen tres triglicéridos en tres ácidos grasos y el glicerol. Una vez pasa la barrera, eso vuelve, se esterifica, vuelve, se conforma el triglicérido, esa molécula, pero esa molécula se empaca en el kilomicrón y esto viaja al hígado y el hígado es el que define el destino de ese triglicérido, si va para energía, si va para almacenarse o si se lo guarda el propio hígado. Si yo alimento muchos triglicéridos, el hígado alimenta mucho y se traduce en la presencia de hígado graso, que es la situación comúnmente dada en pacientes con parenteral que tienen altas dosis de triglicéridos. En el mercado, y estamos hablando de la presencia de dos, en este momento hay muchas marcas, pero ustedes ven aquí a mi derecha y observen mi pluma. En este momento les muestro las dos fórmulas del mercado que son de Fresenius, que ofrecen aceites que están constituyentes de omega 3 de fuente de pescado. Son excelentes. Ustedes cuentan con el Moslipid, que es el primero acá arriba, entiendo yo, y confirmamos la información, desde el 2014, hace 10 años, ustedes tienen la oportunidad de tener este excelente fórmula de lípidos y en los venideros años, espero que no sean años sino meses, puedan contar también con la formulación de Omega B, que es una excelente fórmula de lípidos. Hay otras marcas que son en otras empresas y nosotros en Latinoamérica tenemos la oportunidad de contar con estas fórmulas desde hace, miren, casi más de 10 años. Piensen ustedes que en los Estados Unidos estas fórmulas apenas llegaron hace como 3 o 4 años, o sea que estamos nosotros privilegiados en ese sentido. Entonces, como les decía, los triglicéridos, y esto no es una clase de cocina, sino sencillamente quiero que ustedes tengan esto presente y lo voy a hacer bastante sencillo. Los triglicéridos que vienen en esas fuentes de lípidos provienen de 5 tipos de aceites: aceite de soya, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de oliva o aceite de pescado. ¿Qué hace entonces la industria? Coge ese aceite, lo fusiona, lo fusiona con los pseudokilomicrones, pone otros componentes, pone agua y nos oferta la fórmula de lípidos. ¿Qué tengo que mirar yo como cirujano en la nutrición parenteral que tiene lípidos? Pues, ¿qué tipo de lípidos viene? Si esta fórmula solamente tiene aceite de soya o solamente aceite de pescado o eventualmente un mixto de los diferentes aceites, que es lo que más frecuentemente se ve, y esa mezcla de aceites lo que le proporciona al paciente es poder tener la oportunidad de tener diferentes contenidos grasos que son importantes para su metabolismo. Entonces, hay unos ácidos grasos que se dividen en su número de carbonos, por eso hay triglicéridos de cadena corta, cuando tienen menos de 4 carbonos, hay triglicéridos de cadena media que tienen entre 4 y 6 carbonos, y hay triglicéridos de cadena larga que son de 14 carbonos. Entre más larga la cadena de carbonos, entonces se necesitan unos procesos metabólicos para que ese ácido graso entra en la mitocondria, facilitado por el transporte de la carnitina. Entonces, a veces yo necesito un poquito de ácidos grasos de cadena larga y el otro porcentaje de cadena media que no necesita el carnitina como la lanzadera de carnitina en la membrana mitocondrial para que pueda entrar a generar energía. Y el ácido graso de cadena corta, pues es excelente en términos metabólicos. ¿Qué es importante también? Que tenga ácidos grasos esenciales, que son dos. En el taller anterior hablábamos que se denominan ácido graso esencial porque el cuerpo no lo sintetiza. Mi armamento enzimático no tiene la posibilidad de generar ni omega 3 ni omega 6. Por lo tanto, si yo estoy bajo una nutrición parenteral, es decir, yo dependo 100% de lo que me den en esa fórmula y ustedes no me dan omega 3 ni omega 6, al pasar el tiempo, y ese tiempo está estipulado en casi 10 a 15 días, yo empiezo a tener deficiencia de ácidos grasos. Por lo tanto, es obligatorio que cuando yo estoy con nutrición parenteral reciba lípidos y esos lípidos tengan omega 3 y omega 6. Por otro lado, les hablaba del colesterol de las plantas que se llama fitoesteroles,
es importante porque finalmente genera un equilibrio, pero ese fitoesterol lamentablemente compite por las sales biliares en el hígado y tiende a favorecer mucho la presencia de colestasis. Me explico, entre más fitoesterol, más probabilidad de colestasis. Y por último, un componente muy importante es el alfa-tocoferol, que es la forma activa de la vitamina E. Y este componente es uno de los más potentes antioxidantes no enzimáticos. Recuerden que el paciente quirúrgico, una vez se lleva a una pancreatonectomía, a una gastrectomía, se instaura una respuesta inflamatoria y en esa respuesta inflamatoria concomitantemente hay un importante estrés oxidativo porque la formación de especies reactivas de oxígeno también se aumenta proporcional al estímulo quirúrgico que recibe y por lo tanto en mi intervención nutricional no solo debo dar lípidos para energía, sino que en lo ideal yo dar lípidos para regular la inflamación y debo dar lípidos para regular el componente oxidativo o el componente de estrés oxidativo. Y en ese sentido, el alfa-tocoferol se vuelve un componente muy importante. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, a pesar de no ser sencilla, yo les voy a explicar un poquito mejor. Lo que ustedes van a ver es que lo que debe mirar el cirujano de la fórmula de lípidos es el contenido de omega 6 y sus derivados, que es ácido araquidónico, el contenido de omega 3 y sus derivados, EPA y DHA, cuántos triglicéridos de cadena media, cuántos ácidos grasos de cadena corta, cuántos fitoesteroles, perdón, cuántos ácidos grasos saturados y cuánta vitamina E. Entonces, por ejemplo, si miramos un aceite de pescado, que es la última generación de aceites, miren cómo el componente de omega 6 es bajo, pero el componente de omega 3 y derivados es bastante alto, que es lo que me interesa para tener un efecto antiinflamatorio. Si ustedes ven este ácido oleico, que es el omega 9, se considera un omega o un ácido más o menos neutro en términos inmunológicos, miren que casi no tiene triglicéridos de cadena media, por lo tanto, uno tiene, y aquí pasa también con aceite de pescado, no tiene entonces ni el aceite de oliva ni el aceite de pescado tienen triglicéridos de cadena media, por lo tanto yo carezco de ese nutriente que es muy fácilmente metabolizable. Miren el contenido de fitoesterol como en esta gráfica que les contaba que genera un aumento de la colestasis porque inhiben y compiten por las sales biliares y miren cómo acá en este caso tanto el aceite de soya como el aceite de girasol tienen valores muy altos de fitoesteroles y por el contrario el aceite de oliva, el aceite de pescado no tiene y el aceite de coco tiene muy poco. Y por último el componente de alfa-tocoferol, que es el que les contaba que es un potente antioxidante, y voy a borrar mi pluma para no confundirlos con esto. Miren cómo el componente alfa-tocoferol, el que provee el mayor aporte es el aceite de pescado. Por eso el aceite de pescado se constituye como un muy buen inmunonutriente en términos de ser capaz de regular la inflamación, en ser capaz de no promover tanta colestasis y en ser capaz de generar un adecuado control antioxidante. Y eso es lo que me interesa con ustedes. La semana pasada hablábamos de cómo en el taller anterior cómo yo al paciente quirúrgico, pues yo lo opero y el paciente empieza una respuesta inflamatoria, esa respuesta inflamatoria lo desgasta porque necesita energía para poder ensamblar los procesos de cicatrización y defensa y esas reservas en gran medida dependen del paciente, de sus reservas y si usted opera un paciente sin reservas, ya lo hablábamos en el taller anterior, como la probabilidad de inadecuados desenlaces se aumenta casi 3 o 4 veces. Entonces, depende mucho lo que yo le dé al paciente, cómo lo nutra desde el preoperatorio, que es la terapia nutricional preoperatoria, y obviamente cómo yo maneje su condición hormonal. Y por eso hablábamos en el taller cómo es deber de nosotros como cirujanos que interpretemos a los pacientes en el preoperatorio para poder establecer su condición metabólica y de esa manera intervenirlo y así también lograr mejores resultados postoperatorios. La semana, en el taller anterior, también les mostraba yo cómo hay una respuesta inflamatoria que es obligatoria, pero en el ideal debo tener pacientes de bajo riesgo cuyo transcurso inflamatorio y ese trasegar en la respuesta inflamatoria es más homogéneo, es menos tóxico, con mejor sobrevida. Por eso,
Ustedes como cirujanos, así no hagan soporte nutricional y eso sea una nutricionista o sea otras personas en su clínica, en su hospital, en su servicio, ustedes sí tienen que pensar que mi paciente quirúrgico que está con parenteral debe tener buenos lípidos y yo debo preguntarle al grupo de soporte qué lípidos tiene mi paciente. Y eso es un deber del cirujano porque yo tengo que mirar si esa fórmula me está favoreciendo más inflamación o perpetuar la inflamación que ya tiene el paciente operado o si ya tiene una fórmula que me pueda ayudar con eh, el proceso inflamatorio de una forma que me lo regule, es decir, una fórmula que tenga propiedades antiinflamatorias. ¿De qué se basa que la fórmula sea pro o antiinflamatoria? Una fórmula es más antiinflamatoria en la medida que tenga omega 3 y que tenga EPA y DHA. Y estos productos solo se obtienen de forma efectiva del aceite de pescado. Entonces yo le pregunto a mi nutricionista, a mi grupo de soporte, esta nutrición que tengo acá al frente en mi paciente de la gastrectomía que hice la semana pasada, que está en ilio, que no está comiendo, que está con parenteral, ¿qué tipo de lípido es? ¿Qué tipo de lípido es? ¿Tiene aceite de pescado o no? ¿Tiene dosis adecuada de omega 3 o no? ¿Tiene dosis adecuada de EPA y DHA? Y usted tiene que responderle eso. También tengo que mirar que tenga una baja cantidad de fitoesteroles para que no haga colestasis. Ustedes han visto cómo una nutrición prolongada del paciente empieza a tornarse ictérico, uno empieza a mirar y es un aumento progresivo de las bilirrubinas que se puede dar por obviamente la coalescencia de múltiples factores, pero uno de los principales es la nutrición parenteral y yo tengo que estar responsable de mirar eso y como les decía, también mirar la alta cantidad que tenga de vitamina E en forma activa como es el alfa tocoferol. El taller anterior también hablábamos cómo la membrana está dispuesta y se incorporan estos ácidos grasos esenciales. La membrana tiene omega 6 y omega 3. Si mi membrana tiene mucho omega 3, mucho omega 6, cada vez que yo tengo una respuesta inflamatoria, lo que voy a hacer es un perfil mucho más proinflamatorio. Pero por el contrario, si yo tengo un adecuado nivel en mi membrana de omega 3, cada vez que yo emprenda o tenga o encienda una respuesta inflamatoria, lo que voy a tener son mediadores antiinflamatorios y por lo tanto voy a contrarrestar de forma muy efectiva y la literatura así lo muestra, y se lo muestra a ustedes, cómo tengo una mejor control y una mejor regulación de la respuesta inflamatoria en el contexto de la cirugía. Recuerden que esto también es de la semana anterior, del taller anterior. Miren cómo cuando yo someto al omega 6 en la membrana o al omega 3 en la membrana a ese desdoblamiento enzimático que se encarga de proporcionarle más carbonos, entonces el ácido graso va creciendo en tamaño. Es un ácido graso que de entrada tiene 20 carbonos y miren cómo después puede llegar a 24 o 25 carbonos. Si yo someto a la membrana de ese estrés inflamatorio, pero tengo más componente de omega 3, sus derivados van a ser mucho más antiinflamatorios. Por lo tanto, van a generar una regulación mayor. Y soy reiterativo porque el mensaje es que ustedes tengan esto presente en mente para cuando estén viendo sus pacientes con nutrición parenteral. Esta diapositiva, esta foto la tomamos de un artículo muy interesante publicado en el 2018 en los Estados Unidos, como les cuento, porque en Estados Unidos hasta hace 5 o 6 años no contaban con fórmulas de lípidos de última generación. Es decir, no contaban con fórmulas de lípidos que tuvieran aceite de pescado. Y como les digo, entonces miren, aquí están las diferentes fórmulas que se cuentan para los Estados Unidos, que son prácticamente las mismas que tenemos para Latinoamérica, en Colombia, en Perú, prácticamente pueden ser las mismas y están las diferentes marcas. Aquí no puse la marca comercial, pero miren cómo aquí se encarga entonces de mirar la fuente de los lípidos. Este tipo de lípido, que es el primer lípido utilizado en nutrición parenteral, miren cómo es 100% viene de soya y al ser 100% de soya, su contenido de omega 6 es altísimo. Por lo tanto, es un aceite proinflamatorio. Y si ustedes contrastan con el omega 20 de Fresenius, que viene 100% de aceite de pescado, miren cómo la proporción de omega 3 es muy alta, es casi de un omega 6 a 8 omega 3, a diferencia del aceite de soya que de 7 omega 6 tiene un omega 3. Por lo tanto, el aceite de pescado tiene un perfil más antiinflamatorio. Pero como les decía, yo también necesito otros componentes lipídicos que me ayuden a un adecuado metabolismo, en donde yo pueda proporcionar entonces
por ejemplo, algo de triglicéridos de cadena media. Y en esto, la fórmula que ustedes cuentan actualmente, que es el Small Lipid, se constituye como una fórmula muy, muy atractiva. Tiene un 30% de soya, tiene un 30% de triglicéridos de cadena media, tiene un 25% de aceite de oliva, que es un aceite neutro, y un 15% de aceite de pescado. ¿Qué me ofrece eso? Que tengo una proporción de omega 3, de omega 6, omega 3 muy fisiológica, 2,5 a 1, y es una conformación bastante adecuada. Tengo un aporte bastante bueno de alfa tocoferol, de 200 más o menos, y tengo un aporte bajo de fitoesteroles, por lo tanto la probabilidad de colestasis es menor. Y recuerden que al tener un 30% de triglicéridos de cadena media, pues 30% de los lípidos dados no necesitan lanzadera por carnitina para entrar a la mitocondria, por ende van a generar más rápidamente energía. Es un ácido graso, es una fórmula de lípidos bastante atractiva que personalmente la uso mucho en mis pacientes aquí en Bogotá y espero que ustedes también la usen mucho allá en sus clínicas como tales. Aquí estas gráficas está reforzando lo anteriormente mencionado para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ¿qué pasa con la formulación, con las fórmulas de lípidos? En la literatura nos han dicho cómo se ha pasado de unas fórmulas que eran de primera generación, sigan mi pluma, en donde estaban basadas 100% de aceite de soya, a las fórmulas actuales que contamos en el mundo que se denominan de cuarta generación. ¿Por qué? Porque ya vienen dentro de sus componentes la presencia de aceite de pescado. Recuerden que el omega 3 puede venir de una fuente sintética, de una fuente vegetal y de una fuente animal. Las tres tienen omega 3. La característica solo peculiar y solo presente en el aceite de pescado es que sus dos derivados, EPA y DHA, son mayores. Cuando un ser humano consume omega 3, mi mecanismo enzimático de ese omega 3 solo me genera EPA y DHA en un 25%. Por lo tanto, yo necesito omega 3 y adicionalmente necesito que me estén dando EPA y DHA. Por lo tanto, la literatura es clave, muestra cómo ustedes tienen que estar dando a los pacientes lípidos de cuarta generación y como les digo, ustedes en 2014 cuentan con el Small Lipid para que lo puedan usar. Miren entonces qué pasa con el omega 6, que viene de una fórmula que tiene solamente aceite de soya. Pues claro, los mediadores proinflamatorios son mayores, la formación de moléculas de adhesión son mayores, la molécula de adhesión lo que hace es que captura otros componentes, lo adhieren al endotelio o a la membrana y empieza más respuesta inflamatoria. Y miren cómo, si yo tengo alto omega 6, entonces tengo una menor proliferación de monocitos dada porque tengo menor estímulo por entiloquina 2 y la quimiotaxis leucocitaria también está bastante disminuida y eso se traduce en menos procesos de adhesión y de transmigración. Por ende, los pacientes que están con omega 3, con omega 6 elevado en su parenteral, exhiben más respuesta inflamatoria. Esto no es quirúrgico, pero si ustedes esto lo extrapolan al paciente obeso de Occidente, en donde nuestra dieta somos obesos, estos pacientes obesos con sobrepeso o con un aumento de su grasa corporal tienen un perfil proinflamatorio porque esa grasa es proinflamatoria, por lo tanto tienen mucho omega 6. Si ustedes observan la dieta, no sé en Perú, ustedes comen allá muy, muy rico y tienen muy buenos restaurantes, pero el punto es que si ustedes se dan cuenta, la dieta tiende a tener más omega 6 que omega 3. Yo no sabría contestar en Perú cómo está la proporción de omega 6 y omega 3, pero sabemos estudios muy buenos en Estados Unidos como la proporción de omega 6 es casi de 15 por 1 omega 3. Y ustedes ven entonces, por eso el paciente norteamericano exhibe más obesidad, más inflamación, y esto tenía bastante preocupados a todos los científicos norteamericanos que estaban haciendo nutrición parenteral y con el venimiento de las fórmulas de pescado, como les muestro acá, pues el perfil inflamatorio es muchísimo menor. Esta gráfica que muestra, en la medida que usted migre a otros aceites como el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de soya, pues los procesos proinflamatorios se van aumentando proporcionalmente. Y mi interés en la terapia nutricional es que el paciente esté con la inflamación regulada. ¿Por qué? Porque como cirujanos, que estos para cirujanos, entiendan que el paciente quirúrgico al operarlo inflama y la cirugía inflama. Entonces, un paciente con un cáncer de estómago ya tiene inflamación y yo le hago una gastrectomía, pues más inflama. Por otro lado, se dice que más de la mitad de los pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor, entiéndase resección con reconstrucción, gastrectomía, pancreatectomía,
pancreatonectomía, esofarectomía, hepatectomía, etcétera, van a necesitar nutrición parenteral en su hospitalización. Cerca del 60% de los pacientes operados de cirugía abdominal mayor van a utilizar en su posoperatorio o en el preoperatorio nutrición parenteral. Y por lo tanto, siempre, como les digo, siempre los pacientes que tienen, pacientes quirúrgicos que estén con nutrición parenteral, siempre deben tener lípidos en su nutrición. Y esos lípidos, en el ideal, deben tener lípidos de última generación o de cuarta generación. Si su paciente solo tiene lípidos omega 6, ahí está el problema. Por eso ustedes están viendo más inflamación, más inmunosupresión. Entonces ustedes tienen que mirar y decirle a su nutricionista, decirle a su grupo de soporte, necesito que mi paciente tenga lípidos de última generación, no me le quiten los lípidos a la parenteral porque lo necesito. Y esa fórmula, recuerden que tiene bajo aporte de fitoesterol y altos aportes de alfa-tocoferol, que es un antioxidante como tal. ¿Qué es lo importante para el paciente quirúrgico? Que la dosis de lípidos no esté por encima de lo recomendado normal. Si un paciente tiene más de 1.5 gramos, ojo porque ese paciente puede presentar complicaciones asociadas a los lípidos por vía parenteral. No es el lípido, sino la dosis, pero también el tipo de lípido. Entonces, si vamos a mirar a continuación, la mayoría de guías para pacientes quirúrgicos están siempre, siempre, y lo pongo en mayúsculas, recomendando aportar omega 3 dentro de los componentes nutricionales. A continuación, les mostraré unos estudios que personalmente considero los más representativos. Nosotros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, nosotros con Fresenius hemos diseñado unos cursos de nutrición parenteral que hicimos en pandemia vía online, lo compartíamos con la doctora Carolina Méndez, que es una colega mía, y ella es epidemióloga, y a partir de lo que ella me ha mostrado, bajo mi experiencia quirúrgica, podemos decirles que estos serían los estudios más representativos que confirman y muestran de forma fehaciente, epidemiológicamente hablando, cómo los omega 3 por vía parenteral a partir de aceite de pescado son muy benéficos en los pacientes quirúrgicos. Este estudio es el más reciente por este nutricionista, que es el doctor Lorenzo Pradelli. Él este último estudio lo publicó el año pasado en esta revista que se llama Clinical Nutrition, que es la revista insigne de la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, que es una sociedad muy fuerte a nivel mundial, científica y académicamente hablando. En este metaanálisis se le evalúa 47 estudios, todos de muy buen diseño, todos son estudios aleatorizados, controlados, prospectivos, doble ciego, y miren cómo, si ustedes se dan cuenta, dentro de la población de pacientes utilizados, miren que son casi 47 estudios y 30 estudios son solamente en pacientes quirúrgicos, cirugía colorectal, cirugía mayor gastrointestinal, cirugía abdominal, cirugía colorectal, cirugía de cáncer gástrico, hepatectomía, en fin. La información que les voy a mostrar proviene en el 80% de pacientes quirúrgicos. Y aquí, ¿qué vieron ellos en este metaanálisis? Encontraron estos temas muy importantes. Primer desenlace. En 3.081 pacientes evaluados, el riesgo de infección en los pacientes que están con nutrición parenteral y que sus lípidos tienen omega 3 proveniente de aceite de pescado, el riesgo de infección nosocomial, llámese neumonía, infección urinaria y infección intraabdominal, es del 67%, se reduce casi en un 67%. Segundo, el riesgo de hacer sepsis severa. Recuerden que sepsis es respuesta inflamatoria sistémica por taquicardia, leucocitosis, temperatura o hipotermia o leucopenia, más un foco infeccioso. En este metaanálisis, como lo interpreto yo de Pradelli, lo que le está mostrando es que los pacientes con sepsis severa, es decir, una condición de choque séptico o sepsis severa, en donde ya hay utilización de inotrópicos, etcétera, se reduce en un 78%. Es algo epidemiológicamente bastante llamativo. Y si miramos la estancia en cuidado intensivo y en hospitalización, tanto en UCI analizaron 1.163 pacientes y en cuidado intensivo 3.343, perdón, al revés. En UCI 1.163 pacientes y en hospital normal 3.343, vieron cómo en promedio yo reduzco la estancia en 2 días como tal. No sé contestarles cuánto cuesta un paciente quirúrgico en Perú, en Lima o en diferentes ciudades. Sin embargo, en Bogotá, un día de hospitalización puede estar entre
400 a 1000 dólares más o menos, como para hacernos un promedio, y miren que si yo tengo esta en reducción, tengo ya de base una reducción de 2200 dólares en promedio. Por lo tanto, la efectividad de estos lípidos por vía parenteral es asombrosa. Y miren cómo la mortalidad en 2828 pacientes se reduce en un 33%, es decir, uno de cada tres de pacientes sometidos a nutrición parenteral, si tienen entonces lípidos en la parenteral, la probabilidad de muerte es 3 veces menor, 33% menos. Aquí están las gráficas para que las miren. Miren cómo aquí comparan fórmulas de lípidos con aceite de pescado, aceite de soya. Miren, la infección es impresionantemente más baja. Aquí el aceite de oliva versus aceite de soya. Aquí triglicéridos de cadena media, aceite de soya. En donde hay aceite de pescado, el impacto es marcadamente mayor en los pacientes sometidos a esto, a esta intervención, que es lípidos a partir de aceite de pescado en su nutrición parenteral. Del mismo autor Pradelli, este es el primer metaanálisis que él publica en el 2020 y se lo mostramos, como le digo, porque desde el punto de vista epidemiológico el metaanálisis es muy, muy bien hecho, y descartan problemas estadísticos que siempre son un problema para los no epidemiólogos como nosotros. Y por lo tanto, como les decía, bajo la tutoría epidemiológica, entendemos que esto es un metaanálisis que sí vale la pena poder sacar conclusiones. Este hablaba de los mismos datos, tenía un riesgo de infección del 40%, tenía un riesgo de menor sepsis severa en un 56%, reduce la estancia en cuidado intensivo de hospitalización en un promedio de 2.1 días, y la mortalidad para el 2020 en nuestros analizados fue el 16. 3 años después les mostré las gráficas. Todo lo que van a su izquierda de esta gráfica de Bosques, miren cómo tiende a favorecer en infecciones esta gráfica. Aquí en mortalidad 30 días, miren, hay intervalos muy, muy interesantes que fortalecen la recomendación de nutrir al paciente por vía parenteral con omega 3 aceite de pescado. Miren, la estancia en cuidado intensivo es estadísticamente menor en los pacientes con omega 3 por vía parenteral con aceite de pescado, y miren aquí la mortalidad es marcadamente menor en los pacientes sometidos. Y por último, miren acá, la anterior, perdón, les pido disculpa, la anterior era hospitalización normal, y esta sí es la gráfica de mortalidad. Miren cómo se reduce de una forma exageradamente alta en los pacientes sometidos a nutrición parenteral con aceite de pescado, omega 3 aceite de pescado, EPA y DHA. Los desenlaces en mortalidad son muchísimo menores. Esta es entonces, a partir de esta información, el mismo Pradelli, el doctor Pradelli, lo que nos muestra ese estudio publicado en noviembre de 2020 en Critical Care, que es una revista de muy buen impacto epidemiológico y clínico, mostraba cómo el análisis, sin duda, hay beneficios clínicos y estadísticos que ya se los mostré. En general se puede decir que reducen la infección 38%, la estancia hospitalaria de 3 días en hospital y de 2 días casi en cuidado intensivo, reduce entonces costos. Ojo con esto, en Europa, el paciente sometido a nutrición parenteral y sus lípidos son de omega 3 de fuente de aceite de pescado, de fuente animal, se reduce la estancia o los consumos en plata en casi 3.156 euros. Y en Estados Unidos alcanzan casi los 9.586 euros. Por lo tanto, no solo es benéfico, sino que es costo efectivo. Uno a veces tiene los problemas de auditoría, no sé cómo funcionan en sus instituciones. Sin embargo, en muchos lados, cuando uno empieza a implementar fórmulas nuevas de lípidos, otros insumos, por ejemplo la glutamina que utilizo mucho, ese insumo tiene un sobrecosto sobre el total de la parenteral. Y ese sobrecosto muchas veces es auditado en términos de decirle a uno, no doctor, usted está utilizando una fórmula más costosa, no se la autorizo porque es más costosa y yo prefiero que usted siga con los que usted venía usando previamente. Entonces uno tiene que explicarle al auditor que no solo sirve para que el paciente no se muera, no se infecte, sino que adicionalmente le estamos ahorrando a esa empresa que está pagando ese paciente. En este contexto le estamos ahorrando a un paciente 10.000 euros a una empresa, o en Europa se le está ahorrando a esa empresa casi por paciente que está nutrido con lípidos parenterales, con omega 3, casi 3.000 euros, y eso es bastante significativo en términos de eso. Aquí están entonces, miren cómo lo hicieron a nivel europeo en Francia, en Alemania, en Italia y España,
y en el Reino Unido, y miren cómo el ahorro de costos es muy, muy significativo. 3.652 euros en Francia, 4.813 euros en Alemania, en Italia 3.342 euros, en España 3.156 euros, en Reino Unido 5.546 euros y en Estados Unidos 9.856 euros como ahorro en términos de lo que eso significa. Por lo tanto, es bastante importante que ustedes lo tengan y por esa razón, estos autores en el año pasado, en julio de 2003, en esta revista que se llama Nutrients, se interrogaron, bueno, es cierto que si yo llevo al paciente a cirugía, lo inflamo. Es cierto que el paciente operado de una cirugía mayor, yo lo inflamo, entonces hace más taquicardia, más fiebre, más interleuquina 6 en plasma, aumenta PCR, hace más leucocitosis. Por lo tanto, si yo entonces lo voy a nutrir, yo le hago una intervención nutricional y se lo voy a hacer con vía parenteral, de verdad vale la pena utilizar omega 3 como fórmula de lípidos. Entonces ellos evaluaron en 950 pacientes, metanalizaron 3 estudios, solo evaluando si la interleuquina 6, la PCR y la leucocitosis se mantenía igual o disminuía. Y para esto, miren acá cómo se utilizaron pacientes quirúrgicos de muchas alternativas: cirugía mayor hepatobiliar, cirugía hepática mayor, cementectomía, cirugía gastrointestinal, esofaectomía, cirugía de colon, pancreatonectomía, cirugía esofágica, cirugía de vías biliares, de páncreas, de estómago, de esófago, bypass en pacientes bariátricos, esofaectomía, cirugía abdominal extendida, que es con ginecología, o en cirugías gastrointestinales oncológicas. O sea, casi que contemplan todo el gran número de pacientes operados y miren cómo la terapia oscilaba entre 5, de menos 5 días a 30 días. Esto le genera una heterogeneidad porque no debería tener el paciente con un periodo todo el tiempo que esté con parenteral. Miren la dosis de omega 3 de 2,6 a 3,1, 2,2 cuando la dosis es mayor. Aquí tiene una dosis de 4,92, dosis de 4, dosis de 4,26 que son dosis altas, aquí 6,5 dosis. Y miren cómo les voy a mostrar en todos esos pacientes no hubo sangrado, no hubo inmunosupresión. Por el contrario, aunque en algunos estudios no fue estadísticamente significativa, miren aquí entonces, en la primera de arriba gráfica, están mirando el valor de interleuquina 6 en plasma. Miren esos 3 primeros estudios, marcadamente diferente. Cuando miramos los estudios que le quitan este poder estadístico a este metaanálisis, son estudios en donde la duración no fue más de 15 días y la dosis no fue mayor a 3. Por lo tanto, con esto yo les puedo afirmar que si usted da por más de 15 días omega 3 por vía parenteral a una dosis de más de 3 gramos, usted está logrando entonces un efecto de inmunoregulación a partir de disminuir la atracción leucocitaria y la estimulación de producción de interleuquina 6. La segunda gráfica de Bosques habla de la PCR. La PCR es una proteína, la proteína C reactiva, que es muy sensible. Miren cómo en estos 3 estudios fue marcadamente menor y en los estudios de arriba, miren que no se dio con las mismas consideraciones. Fueron estudios, si ustedes analizan acá, miren cómo el mismo estudio de uno de tal encontró cómo disminuía en 22% porque no se midió todos los días. Y los leucocitos, solo este estudio mostró. Entonces, en general, lo que les digo, y la estancia hospitalaria, miren, tiende a ser menor en pacientes que están con nutrición parenteral que tiene omega 3. Por lo tanto, si yo tengo un paciente sometido a nutrición parenteral después de una cirugía abdominal mayor, pues lo que yo debo intentar tener es que la fórmula tenga lípidos y que tenga omega 3 a base de pescado. Esta es la guía de ESPE, no sé si ustedes la usan, yo la utilizo frecuentemente para la parte nutricional y miren cómo en esta guía hablan como tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, los pacientes que tienen indicado nutrición parenteral deben recibir lípidos con fuente de pescado de omega 3. Esa recomendación tiene un grado B y a partir de los estudios llegó a eso y fue una aprobación de casi 300 expertos citados que determinaron que eso era así y que su mejor fuente era el aceite de pescado. Este es el algoritmo que ellos proponen. Usted tiene un paciente con nutrición parenteral, sin duda, con indicación de terapia nutricional. Sin duda, su primer abordaje es enteral, pero si el paciente no tiene una adecuada ingesta, la ingesta es menos del 50% o tiene más de 4 días sin comer, pues se tiene que migrar a parenteral y en esa migración lo que tiene que tener es lo siguiente. Uno, si está con parenteral,
y no necesita mayor cosa, puede utilizar fórmulas listas para usar. Recomendación aquí está. Si está por vía parenteral como única fuente de alimentación, tiene que darle glutamina parenteral y tiene que llevar adicionalmente omega 3 dentro de sus componentes lipídicos. Esta guía es muy fuerte, muy bien usada y después vamos a discutir en el otro taller sobre las fórmulas listas para usar. Considerando esto y considerando las dudas que surgen sobre el manejo, miren cómo un comité de expertos en Estados Unidos, liderados por el doctor Martin Dale, que es un referente a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos, en la terapia nutricional, cirujano. Tengo el placer de conocerlo y vino a Colombia hace unos años a un congreso de nutrición. Se reúnen y empiezan a hacer unas recomendaciones a partir de aquellos mitos, de aquellas situaciones alrededor de la suplementación de lípidos por vía parenteral. Ellos dicen entonces, reconocemos que es el número uno, reconocemos que las emulsiones lipídicas son parte integral de la nutrición parenteral, dado que en este momento los lípidos le pueden dar al paciente una fuente de densas calorías, es decir, una adecuada aporte calórica, 9 por kilo, y provee lo que se denominan ácidos esenciales. Subsecuente, las generaciones que se han venido dando de lípidos nos llegan a poderles decir entonces que en la medida que tengamos lípidos de cuarta generación que tienen más aceite de pescado, tenemos claro que tenemos un efecto antiinflamatorio gracias a los efectos biológicos que generan el EPA y DHA, que son los derivados del omega 3 de origen de pescado y que tienen efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores y propiedades antioxidantes. 94% de los expertos así lo determinaron. Y en la visión de grupo, dado los últimos hallazgos del rol, acuérdense que les mencioné la semana pasada, de unas sustancias que se denominan mediadores pro resolución especializado, que solo se generan por el EPA y el DHA que viene de pescado, se sabe que hay una modulación del sistema inmune y que considerablemente nos ayudan a las características biológicas que estaban en el aceite de pescado. Estos mediadores son una nueva clase de mediadores que se producen directamente por el EPA y el DHA y son claves mediadores en la resolución de la inflamación. Por ende, para ellos es prácticamente esencial que si el paciente tiene parenteral, debe recibir lípidos con omega 3 y que tenga buen aporte de EPA y DHA. ¿Qué dicen en el paciente crítico hospitalizado? Se hizo 100% de acuerdo en donde que el paciente que está con nutrición parenteral, ojo acá con esta, ese paciente necesita tener siempre lípidos y no se le quitar los lípidos pensando que los lípidos lo van a dejar inflamado, que el lípido le va a poner más triglicéridos. No, todo paciente con parenteral debe llevar lípidos en su formulación. En la visión de la evidencia científica actual, se debe utilizar fórmulas de lípidos que tengan aceite de pescado en el paciente crítico y crítico quirúrgico adulto, 100% de acuerdo en los expertos. Bajo la visión de ellos, tienen claramente decir que también se puede justificar en el paciente no quirúrgico. Nosotros nos importa más el quirúrgico. Hablan como en el paciente estable, críticamente enfermo, la dosis de lípidos no debe superar 1.5 gramos de los lípidos a partir de omega 3 y eso es importante que lo tenga que tener. Basado en la recomendación actual, hay que proveer al menos 0,1, pero la dosis es de 0,1 o 0,2 gramos por kilo día de aceite de pescado. Y eso es una recomendación que tiene un poder del 100% de acuerdo en este comité de expertos en Estados Unidos. Hablan de cómo los triglicéridos, la semana pasada, en el taller anterior, nos decían, no, poner lípidos aumenta. No, claro, hay un riesgo de hipertrigliceridemia, pero usted tiene como cirujano y como soportólogo de entender por qué está haciendo hipertrigliceridemia. Si la dosis de lípidos está por debajo de lo que se recomienda, usted está tranquilo y el paciente lo que puede estar exhibiendo es una condición catabólica o puede tener de base una hipertrigliceridemia y uno tiene que empezar a lidiar con eso desde el punto de vista metabólico. Y así, las otras recomendaciones que es en el paciente quirúrgico, miren cómo todos los pacientes con parenteral quirúrgicos, todos en el piso de cirugía que estén con parenteral, deben llevar lípidos en su formulación de nutrición parenteral. Hay suficiente evidencia científica de estudios clínicos, revisiones temática y metaanálisis que demuestran que las fórmulas con lípidos que tienen aceite de pescado ofrecen más ventajas que las fórmulas estándar que no tienen aceite de pescado. Usted tiene que tener claro que
Estos pacientes no exhiben, tienen que tener una dosis que no exceda el 1.5 gramos para que no tenga efectos adversos como hipertrigliceridemia. No hay evidencia clínica que apoye que usted tiene que restringirle al paciente quirúrgico durante la primera semana lípidos en la nutrición parenteral. Tiene que darle lípidos a razón de 0.1 o 0.2 gramos de aceite de pescado por día. Y miren cómo a partir de los estudios clínicos, revisión sistemática y metaanálisis, no hay evidencia en donde se demuestre que la nutrición parenteral con lípidos que tiene aceite de pescado aumentan el riesgo de coagulopatía o el riesgo de anormalidades sanguíneas. 21. Los niveles de triglicéridos deben ser evaluados y recomendados por todas las guías locales y regionales. Y en general no pueden exceder los 400 miligramos de cilitro durante la infusión. Si el nivel es alto en el primer testeo, aseguren que eso no fue un error de laboratorio. Y recomendamos que se midan los triglicéridos dependiendo de la condición del paciente cada semana o cada 7 días. Entonces, para terminar el taller de hoy, recuerden que el litio es un macronutriente clave en nuestros pacientes. Aporta energía, modula la inflamación quirúrgica y mejora la cicatrización. Segundo, prácticamente todos los pacientes que necesiten intervención nutricional en el pre o en el postoperatorio van a necesitar inmunonutrición. Y en ese protocolo que ya está enmarcado dentro de lo que se llama prehabilitación, el omega 3 es un componente fundamental de aceite de pescado de origen animal. Si el paciente está con nutrición parenteral, debe recibir, o enteral, debe recibir omega 3, no solo por vía parenteral, sino por vía enteral. Y sin duda, si está solo dependiente de parenteral, debe recibir aceite de pescado de origen animal. No inmunosuprimen, por el contrario, modulan la función inmune, equilibran la respuesta que se da por el estrés quirúrgico, no anticoagulan ni generan sangrado, por lo que se tiene que mirar es que el paciente tenga adecuados aportes de vitamina K. Y recuerden lo más importante, los pacientes con nutrición parenteral operados de cirugía mayor que están sometidos a parenteral, que tienen omega 3, esos pacientes tienen menor probabilidad de infección, menor tiempo de hospitalización y es más costo efectiva en la medida que ustedes ahorran dinero para que el paciente no tenga un sobrecosto que no se pueda manejar. Entonces, damos por terminado entonces la conferencia del día de hoy y quedaríamos atentos a las preguntas que se puedan generar. Un abrazo gigante.